Continuamos entonces, vamos a la clase número 6, ¿sí? En esta hermosa fría tarde. Continuamos con el tópico que estamos viendo acerca de qué produce la fe en el creyente. Seguimos acá. Según Romanos 12:3, cada creyente, oiga, ha recibido de Dios una medida de fe. El término griego que se utilizó para hacer referencia a la medida de fe es metropisteo, que define el poder o la sustancia que viene de Dios para hacer logros y producir milagros. Por otra parte, el término metropisteo, que indica una medida de fe, no tiene nada que ver con porcentaje de fe, sino con una capacidad, óigame, absoluta, total y completa que recibe el creyente. Es decir, es como esto. Socialmente a las damas se les dice que ellas son femeninas o masculinas. Ajá. Ahora, a los caballeros se nos dice que somos... Ok. Ahora, los caballeros somos medio masculinos o masculinos completos. Ajá. Y las damas son media femeninas o femeninas completas. Ahora, que nos comportemos como tal, eso es otra cosa. Entonces, es algo que es total, completo. Entonces, la fe es igualito. Todos los creyentes hemos recibido una fe total, completa. ¿Qué necesitamos? Conocimiento para tener dónde depositar y desarrollar la fe. Ese es el detalle. El término medida no tiene que ver que el pastor tiene una medida más grande que el otro tiene una menos, la hermana allá tiene menos. Y entonces suele suceder que se nos acercan personas, yo no sé si a usted le ha pasado, que llega y nos dice, hermano, mira, yo quiero que, como tú estás más cerca de Dios, quiero que me ayudes orando esto. ¿Le ha pasado eso a usted? A mí también me han dicho, pero eso no es ninguna gracia. Ahora, mediante el nuevo nacimiento por el Espíritu, de modo que todo creyente tiene la fe, oiga, de Dios absoluta en él. No tiene que pedir fe. Los creyentes no tenemos que pedir fe. Ya vamos a aclarar el caso de los discípulos. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, oiga, más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Ahora, si para efecto de Dios no es correcto que usted tenga mayor concepto de usted mismo del que debe tener, lo antónimo es que no debe tener menor concepto de usted del que debe tener también. ¿Sí? Ese es el detalle. Si es pecado tener mayor concepto, ser altivo, ser arrogante, ser un prepotente, ser un soberbio, estar con la autoestima tirada por el piso, también es pecado. Entonces, término medio, ni calvo ni con dos pelucas. Ese es el detalle. Ahora, en el caso registrado en Lucas, donde los discípulos le pidieron a Jesús que les aumentara la fe, no se ajusta a nuestros tiempos ni a nuestra posición. Ellos no habían nacido de nuevo. La pregunta es, si no habían nacido de nuevo, ¿tenían fe? No, no tenían fe. Ah, pero pastor, los milagros que se dieron cuando Jesús los envió y sanaron enfermos, echaron fuera demonios y pasaron ciertas circunstancias. ¿Qué pasó ahí? ¿No tenían fe? No. Pasó, eso fue por causa de una delegación de autoridad. El máximo representante de la autoridad de Dios sobre la tierra, ¿quién era? Jesús. Y les está delegando. Y el Espíritu Santo que estaba en Jesús fue el que hizo la obra a través de ellos.
Por ellos no, fue por el Espíritu Santo que estaba en ellos. Ahora, ¿qué ellos llegaron diciendo? Señor, los demonios se sujetan, se sanan los enfermos, pasa esto y pasa otro. ¿Qué fue lo que les dijo? No se alegren, no se gocen por eso. Gócense si su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora, ellos no habían nacido de nuevo, por lo tanto no tenían fe. ¿Qué tuvieron? Obediencia. Esa obediencia fue premiada o se les premió. Ahora, estaban en la dispensación de la ley todavía. Jesús nació y vivió y fue muerto en la dispensación de la ley. Y su resurrección produce la dispensación de la gracia. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Lucas 17:5. ¿Qué papel juega la palabra en el creyente en relación a la fe? La palabra viene siendo, oiga, el fundamento, la plataforma, el complemento de la fe. Esto indica que mientras más conozco las promesas, bendiciones y legados o herencia que están registradas en la palabra, más terreno tengo donde caminar y depositar mi fe. Por lo tanto, puedo tener toda la fe del mundo, pero si no conozco la palabra y lo que ella encierra como fundamento de la fe, de nada me sirve. Por esta causa, alegamos que la fe no viene por la palabra a nosotros, ya vino. La fe se desarrolla y se manifiesta por la palabra. El apóstol Pablo dijo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, oiga, conforme a lo que está escrito, creí. ¿Cómo? Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí. ¿Sabe usted que lo que está escrito se escribió por fe? Y entonces usted tiene que tener el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito para que las cosas puedan funcionar. Si no, no van a funcionar. Ahora, eso está en 2 Corintios 4:13. Debemos dejar en claro que la gente del Antiguo Testamento sí necesitaba una palabra para caminar en fe, o en el caso de ellos en obediencia. A ellos sí se les producía la fe, la palabra. No habían nacido de nuevo, ellos debían escudriñar o escuchar una palabra y en obediencia a ella tenían sus acciones y se les era tomada como fe. ¿Sí? No es que era fe, se les tomaba como fe. Ahora, la fe no la produce la prueba. Según el apóstol Santiago, la prueba no produce fe. Ella viene con el fin de derrumbar la fe que has depositado en la palabra. Lo que sí produce la prueba es paciencia. Por lo tanto, cuando usted esté pasando por esas pruebas rudas y usted le dice, Señor, dame paciencia, usted ni siquiera sabe lo que está pidiendo, Señor. Porque cuando usted está pidiendo paciencia, ¿qué es lo que produce la paciencia? Luchas, líos, problemas, bronca. Eso es lo que usted está pidiendo. Alguien dijo por ahí que si el trabajo diera plata, los burros tuvieran chequera. Entonces no es el trabajo el que da plata, es el trabajar organizado y no gastar más de lo que se produce. Ahora, cada vez que tú determines creerle a Dios, vas a tener oposición, eso sí se lo garantizo, de parte de las tinieblas. Dicho ataque viene con el fin de detenerte en la fe que has depositado en la palabra y que de este modo no recibas la bendición o no se alcance el objetivo. Por esta causa es necesaria la paciencia para mantenernos en fe y alcanzar el objetivo de la fe. A continuación haremos un estudio etimológico del término
paciencia del griego, para conocer los valores y las propiedades de la paciencia y la función que tienen como complemento en la fe. Upomones es el carácter que no sucumbe ante cualquier sufrimiento. Es firmeza, solidez, estabilidad. Es la conciencia de la fe. Upomones es el poder sobrenatural que Dios añade a la fe con el fin de que no desmayes en la confianza que has depositado en la palabra y al permanecer firme recibas lo prometido. Así lo describen las escrituras, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6, 11 y 12. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene, oiga, grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Esto es arrebatamiento, señoras y señores, no es segunda venida. Y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, oiga, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hechos 10, 35, Hebreos 10, 35 y 39. Bendito el Señor. Ahora, voy acá, que había un detalle aquí en la grabación. Hechos 10, 35 y 39. Alguien dijo que lo importante no es tener fe, oiga, sino ser sólido en ella. Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mire el detalle del detalle aquí. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cuándo es? Si permanecéis en mí, nótese, y mis palabras permanecen en vosotros. Dos demandas para una promesa. ¿Cuál es la promesa? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Pero cuándo? Cuando permanezcamos en él y sus palabras permanezcan en nosotros. Juan 15, 7. Según Santiago, una vez que tú hayas depositado tu fe en la palabra y te mantengas en ella por el upumone, paciencia, formas un carácter que perfecciona y pasas a ser cabal, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 3 y 4. La fe y la autoridad. La fe opera bajo principios que forman parte de un sistema. La autoridad forma parte del sistema de la fe. Es uno de los principios de la fe. Nadie puede ejercer autoridad, oiga, si no es a través de la fe. Pero nadie puede vivir en fe si no es por la autoridad. La fe y la autoridad son principios recíprocos, dependientes el uno del otro. A continuación voy a dar ejemplos de lo antes dicho que están registrados en la palabra. El Evangelio de Mateo nos presenta un ejemplo del caso. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado.
Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mira lo que viene, porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ven, ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, es decir, su pueblo, entre los de él, he hallado tanta fe. Mateo 8, 5 y 10. En el pasaje Jesús resaltó e hizo referencia a la fe del centurión, no a la autoridad. Sin embargo, el centurión hizo referencia a la autoridad y no mencionó la fe. ¿Por qué? La razón está en que a Jesús no le maravilló tanto la fe del centurión como algo individual, sino la fe que este hombre tenía, oiga, basada en un principio de autoridad que conocía muy bien. Y el centurión por lo consiguiente sabía que Jesús no podía dar una palabra de fe si no estuviera sometido a la autoridad. ¿De quién? De Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. Si analizamos la carta de Santiago y la primera carta que Pedro escribe, nos daremos cuenta que la fe y la autoridad trabajan recíprocamente en la resistencia que hagamos a Satanás, oiga, para que huya de nosotros. Analicemos el pasaje. La carta universal de Santiago que dice, someteos pues a Dios, oiga, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo? Someteos pues a Dios. Resistir, en ninguna parte dice guerrear, pelear contra, hacer guerra espiritual, como se la pasan muchos hablando por ahí. El trabajo de nosotros, en primer lugar, es someternos a Dios. Después de estar sometidos a Dios, es que podemos resistir al diablo. Y Él huirá de nosotros. Santiago 4:7. El verbo someter que aparece en el pasaje tiene que ver con un principio de autoridad. Pedro en su primera carta dice, sed sobrios, es decir, no andes borrachito por ahí impertinente, y velad, ojo de garza, dicen los llaneros, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, oiga, resistid, al cual, ¿qué? Resistid, firmes en la fe. Ahora, el término león rugiente, desde el punto de vista teológico no tiene ninguna explicación, pero un día yo estaba sentado frente al televisor y estaba viendo Discovery Channel, vaya la cuña, y el hombre que está explicando dice, hablando de un león rugiente, y da la explicación, señoras y señores, que es un león rugiente. Un león rugiente es un león viejo, muchos años de batalla, muchas peleas, y por causa de eso ha perdido un ojo, ha perdido parte de las garras, parte de la dentadura, y ya la velocidad no es la misma. Entonces, ¿qué hace el león viejo? Se junta con los cachorros. Ellos tienen su lenguaje en el cual ellos hablan. Que usted y yo no los entendamos es el problema de nosotros, no de ellos. Ellos entienden muy bien. Resulta que él le transmite los principios de prudencia, de cacería, y le hace ver dónde está la presa, y el león viene y escala un poquitico, mete su nariz en la tierra y comienza a rugir. Rugir, rugir. Se cumple el principio del otro. Perro viejo, la techaba. Igualito. El venado o el animal que van a cazar está pendiente, mira para allá, mira para acá. Por la tierra hay algo que se llama ondas que circulan. Las ovejas tienen un oído, así como está acá, uno aquí en medio de los cascos, y los venados también. Y la mayoría de los ruidos extraños en los animales silvestres los captan por los pies. Por esa razón, ellos
comen muy tranquilos allá abajo porque cualquier ruido extraño lo van a oír. No sé si usted se ha dado cuenta que cuando hay un ruido extraño, el líder de la manada, que siempre lo hay, levanta una patica y le da pácata al suelo y todos de una vez levantan la cara. Porque esa es una señal. Entonces el león viejo está echado, ruge, te ruge y las ondas llegan, van y ellos se desorientan. Mientras tanto, los pequeñitos o los medianos ya van por el monte poco a poco, el otro entreteniéndolo y ya después que están cerca, saltan y agarran su presa. Bueno, ahí se viene el león viejo a comer con ellos también. Entonces el león viejo no agarra nada porque ya no tiene capacidad, pero entretiene para que los otros. Eso es lo que es el diablo según Pedro. Ese día yo entendí ese texto bíblico, se me iluminó. Pero no fue orando, ayunando y vigilando, fue viendo la televisión. Porque eso no tiene nada que ver con teología, tiene que ver con cacería, tiene que ver con el conocer los animales. Ahora, son verdades, hermano querido, que están ahí. Entonces, el texto nos dice que resistí firmes en la fe. Eso está en Primera de Pedro 5, 8 y 9. Santiago dice que para resistir al diablo debemos estar sometidos a Dios, que tiene que ver con la autoridad. Y Pedro dice que la resistencia la hacemos en la fe, analizando la reciprocidad que se da entre la fe y la autoridad. Ambos escritores están en la razón. Si unimos los dos textos, sí, notaremos que la única forma en que podamos resistir al diablo para que él huya de nosotros es que lo resistamos firmes en la fe, por supuesto, sometidos a la poderosa mano de Dios. El detalle está que el término mano de Dios, cuando estábamos en el catolicismo, muchos la cargamos en la carterita, sí, la poderosa mano de Dios, ¿se recuerdan? Pero ¿qué es ahorita en este tiempo en realidad la mano de Dios? Teológicamente, bíblicamente hablando, ¿qué es o quién es la mano de Dios? Ahí es donde está el detalle. El término mano, puño o dedos tiene significado. ¿Sí? Jesús dijo por allá, si yo por el dedo de Jehová echo fuera a los demonios, el reino de los cielos está entre ustedes. Lo dice Lucas. Pero Mateo dice, cuando Jesús dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos está entre ustedes. Entonces, el término dedo o mano, cuando no es antecedida por diestra, que diestra es derecha, ¿verdad? Entonces, cuando el término mano, puño o dedo es precedido por diestra o sucedido, se refiere Antiguo Testamento al verbo, en el Nuevo Testamento a Jesús. Pero cuando no es precedido por esta, entonces se refiere al Espíritu Santo. Entonces el término aquí que acabamos de leer es sometidos a la poderosa mano, es decir, sometidos al Espíritu de Dios, que tiene que ver con autoridad. Esto indica que para vivir en fe debemos conocer el sistema de la autoridad y someternos al mismo, así obtener resultados. La fe se da en 4 pasos, es decir, vamos a hablar de los 4 pasos de la fe. ¿Sí? ¿Cuáles son los 4 pasos de la fe? Ok. Oír es el primer paso. ¿Sí? Aceptar es el segundo, lo que hemos oído. Confesar, tercero, y actuar. Estos 4 pasos se dieron en la mujer que tenía el flujo de sangre. Pasemos a analizar el pasaje. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó
y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:25. Vamos a ver qué es oír. El oír es uno de los pasos fundamentales para que la fe se desarrolle y se manifieste, ya que no podemos creer o darle credibilidad, confesar o actuar sobre lo que no hemos oído acerca de la palabra de Dios, debido a que la fe tiene fundamento en lo que Dios ha dicho y ha establecido en su palabra. Del oír dependen los otros cuatro. Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Mateo 11:15. Oír equivale al conocimiento que tengamos de la palabra y la atención a ella. Esto lo presenta Pablo en una de sus cartas. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley? Está Pablo reclamando por allá a unos creyentes. ¿O por el oír con fe? Gálatas 3:2. Oír es algo más que escuchar. No se limita al oído físico. Tiene que ver con percibir con el corazón, aceptar con el entendimiento. Alguien dijo: para mirar al cielo tengo que observarlo unas cuantas veces para poder verlo, porque podemos tener nuestra mirada en el cielo y tener la vista en otras cosas. Por igual, podemos estar escuchando algo y no oír nada. Por esta causa decimos que el oír no se limita al oído físico, sino a la atención y la diligencia que tengamos de aquella información que percibimos a través de los sentidos físicos en relación con la palabra de Dios. Oír tiene que ver con el conocimiento, la comprensión, el escudriñar, el indagar, el investigar, la búsqueda, el meditar, estar atento y diligente, ser amante de la verdad y apropiarse de ella. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, dijo por allá un escritor, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 5:11-12. El oír la palabra nos permite desarrollar y preparar un fundamento sólido para desarrollar una vida de fe. Nunca descuidemos el estudio de la palabra y lo que conlleva. Pedro dijo: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:2-4. Eso es oír. Aceptar. Aceptar tiene que ver con la aprobación, con un secundar, con una conformación. Aceptar tiene que ver con entender que la palabra de Dios no falla. Aceptar tiene que ver con el entender que la palabra de Dios no regresa vacía. Aceptar tiene que ver con entender que Dios no miente. Aceptar tiene que ver con entender que Dios, oiga, primero deja de ser Dios antes de dejar de cumplir su palabra. Aceptar tiene que ver con el estar persuadido de las verdades del reino de Dios. El estar persuadido es más que un mero convencimiento de la verdad.
El convencimiento es intelectual, almático, es algo que tiene que ver con lo relativo. El estar persuadido es un convencimiento absoluto en el espíritu. Es aquello que te lleva a tener una firme determinación hasta el punto que por nada abandonas la verdad que tiene relación con el reino de Dios, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Nota, una vez que oigas la palabra, debo aceptar sin cuestionar, ni vacilar, ni opinar, entendiendo que esta es la verdad de Dios y que Él no miente. Más adelante, cuando tratemos el punto de la integridad de Dios y de su palabra, desarrollaremos mejor este punto. Pablo dijo, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí. Segunda a Corintios 4:13. Confesar. En la carta del apóstol Pablo a los romanos encontramos el principio bíblico acerca de confesar sobre lo que se ha creído y se ha oído. Pasemos a analizar el pasaje. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 y 10. El principio radica en que todo lo que tú crees y aceptes en tu corazón y lo confieses con tu boca, lo vas a recibir. Si tú crees y aceptas que Jesús es tu sanador y lo confiesas con tu boca, vas a recibir la sanidad. Si tú crees y aceptas que Jesús es tu proveedor y lo confiesas con tu boca, vas a recibir la provisión. El texto dice, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Este es el principio. Esto lo debemos adaptar a todas las áreas de nuestra vida. Jesús dijo, cualquiera que le dijere, decir, es confesar a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Marcos 11:23. Según el pasaje, lo que digas y creas será hecho. El Evangelio de Mateo nos da un ejemplo como la confesión tiene que ver con la fe. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, del término Kyrio, palabra que no debería salir de la boca de un centurión o un coronel del ejército romano, solo para dirigirse al César. Mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No era que tenía el ranchito todo feo, todo mal acomodado, no. Esto tiene que ver con cultura nada más. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ven y va, y digo al otro ven y viene, y a mí siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, observe el término oír que tiene que ver con la confesión, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8, 5 y 11. Pregunta, ¿cómo supo Jesús que el centurión tenía fe? Respuesta, por su confesión. Cuando analizamos el caso de la mujer cananea, tomando en cuenta el Evangelio de Mateo y Marcos, en forma paralela podemos percibir que Jesús se percata de la fe de la mujer por su confesión. Mateo 15, 21 y 28 y Marcos 7, 24.
¿Qué fue lo que llegó la mujer cananea pidiendo? ¿Que le sanaran? ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Mujer, no es justo, no es correcto que yo tome el pan de los hijos para dárselo a las perras con los perrillos. Lo que pasa es que nos acomodaron el tema. Porque los gentiles para los judíos eran perros. Ahora, ¿qué fue lo que dijo la mujer? Maestro, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Le citó el Antiguo Testamento. Se lo tiró al coleto. ¿Qué le tocó hacer Jesús? Cumplir la ley, porque si no él estaba fregado también. ¿Sí? Lo que citó la mujer fue el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué tuvo que hacer? Bueno, y Jesús suelta la palabra. Mujer, por lo que has dicho, grande es tu fe. Según estas dos versiones, Jesús le dijo a la mujer, por lo que has dicho, grande es tu fe. Cuando analizamos el caso de la mujer que tenía el flujo de sangre, tomando en cuenta las culturas, podemos identificar fácilmente que esta mujer tenía una fe impresionante. Toda persona que era inmunda y su inmundicia estaba oculta debía de vociferar con el fin de que nadie se le acercara y evitar tener roces para no contaminar con su inmundicia. La persona que no vociferara, su inmundicia era merecedora de la pena capital. En este caso, era la lapidación. La inmundicia de esta mujer estaba oculta, ya que se trataba de un flujo de sangre. La fe en su confesión estuvo en que, sobre todo los riesgos que se dieron, en vez de vociferar su inmundicia, es decir, ir por la calle gritando, soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda. ¿Qué fue lo que dijo la mujer al gritar? Si tan solamente tocar el manto seré salva. Si tan solamente tocar el manto seré salva. Y se metió en una multitud de más de 5,000 personas. Ahora, él iba confesando su sanidad porque decía, si tan solamente tocare el manto seré sana. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Marcos 5, 27 y 28. Nuestra fe o nuestra incredulidad se determina por nuestra confesión. Alguien dijo, nunca estuve tan derrotado hasta el mismo momento en que confesé mi derrota. Proverbios 18:20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y será saciado del fruto de sus labios. El apóstol Pablo dijo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Segunda a Corintios 4:13. ¿A quién? ¿A qué se debe? Oiga, la confesión negativa en el creyente. Respuesta, a la poca formación de la palabra a través de la confesión. Puedes captar hasta dónde la palabra se ha formado o desarrollado en la vida de un creyente. Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios 23:7 dice, lo que el hombre tiene en el pensamiento, así es en el corazón. Según estos dos pasajes, el problema del hombre no está en la lengua, sino en el corazón, que tiene que ver con el alma. Cuando hablamos de la formación de la palabra de Dios en el creyente,
estamos expresando la necesidad de un cambio de carácter y conducta que corresponde con la condición espiritual interna a fin de que pueda ser conformidad moral con la palabra y que de ello dependa nuestras acciones y nuestras confesiones. Pablo expresa la necesidad que hay de la formación de la palabra en el creyente. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. El término griego que el apóstol Pablo utilizó para hacer referencia a la formación es morfo. Según los valores etimológicos del término, se dice de aquello que se viene desarrollando en el interior de algo o de alguien y que con el tiempo tiene su manifestación. El deseo del apóstol es que la palabra llegue a ser uno con el creyente, ya que todas sus acciones y sus confesiones están en proporción directa con la formación que haya tenido el alma, producto de la iluminación por la revelación que haya tenido el espíritu renacido de la palabra de Dios. De modo que, de acuerdo a su formación, así será su confesión, actuar. Para mayor comprensión del tópico, debemos hacer una diferencia de los términos creer y fe. El término fe viene del griego pistis, que gramaticalmente se conoce como un sustantivo, y la fe es la fuerza que está en el espíritu renacido, óigame, y que lo capacita para aceptar la verdad de Dios sin vacilación alguna. El término creer viene del griego pisteo, que gramaticalmente es un verbo que indica una acción en la expresión de algunas personas, en la expresión de algunas personas. Ellos dicen, yo sé que la Biblia es la verdad de Dios, oiga, pero me cuesta creerla. Implícitamente hay fe, que es la capacidad que se tiene para aceptar la verdad de Dios. Lo que le falta es creer, que tiene que ver con la acción. El creer es el ejecútese de la fe. El actuar en uno es uno de los pasos de la fe y el demás y es el más determinante, ya que es como el detonador que activa el poder de Dios para que se alcance el objetivo para lo cual se creyó. Nada hacemos con, oiga, oír, aceptar, confesar y no actuar. Es como que si no hubiésemos creído. Daremos ejemplo en lo concerniente a la fe que están registrados en las Escrituras. La Biblia nos narra que estando Jesús enseñando y sanando en una casa, las multitudes venían a él y aglomerándose, la gente impedía la entrada de unos hombres que traían un paralítico en su lecho y procuraban llevarlo adelante y ponerlo delante de Jesús, pero no hallando cómo hacerlo, decidieron abrir un hueco en el tejado y por allí bajaron el paralítico. El texto dice que Jesús, viendo la fe de ellos, es decir, de los 4 inventores, me imagino que eran 4, sanó al paralítico. La pregunta es, ¿cómo pudo Jesús ver la fe de los que traían al paralítico en su lecho? Si la fe no se puede ver,
La respuesta es por la acción. Jesús conocía estos principios y se movía en ellos. En el Evangelio de Marcos vemos a Jesús incluyendo la acción en la fe, lo que indica una creencia cuando al salir de la sinagoga fue a la casa de Pedro y entrando y encontraron a la suegra de este con fiebre. Jesús le tomó de la mano y la levantó. Al instante la fiebre la dejó. Marcos 1:30 y 31. Nótese que Jesús no le dijo a la suegra de Pedro que se quedara durmiendo y que le iban a hacer un jugo de limón, sino que la tomó de la mano y la levantó, accionando en fe, que indica una creencia que conlleva una acción. En el Evangelio de Lucas tenemos otro ejemplo relevante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Lucas 17, 11 y 15. Si analizamos el caso en el contexto cultural, Jesús mandó a hacer a estos leprosos todo lo contrario a lo establecido por la ley, bajo un principio de fe, sirviendo la fe como salvoconducto. La ley establecía, en el caso de que un leproso fuera sanado, debería presentarse al sumo sacerdote para testificar su sanidad. Y bajo una serie de rituales, el sumo sacerdote lo declaraba limpio y de esa forma se le daba carta de convivencia para que volviera a formar parte de la sociedad. Pero antes de presentarse al sumo sacerdote, primero tenía que hacerlo ante los 70 sacerdotes que formaban parte del Sanedrín, y lo debían hacer en perfecta sanidad, si no eran apedreados. Apedreados. En el momento, Jesús, conociendo que la fe debe llevar implícita la acción que indica una creencia, les dio el mandamiento en prueba de fe para hacer todo lo contrario a lo establecido por la ley. Los leprosos hicieron lo que Jesús les dijo a todo riesgo, no dependiendo de las circunstancias y los acontecimientos. Cuando emprendieron el camino, fueron sanados. El resultado se dio porque actuaron conforme a las palabras que oyeron de Jesús. Y esto es fe, para darle fuerza a los dichos en cuenta a la acción. Contaré una historia de un hecho real que se dio en un prestigioso malabarista en las cataratas del Niágara. Este malabarista colocó una guaya de un extremo al otro, cruzando parte de las cataratas. El espectáculo consistía en llevar de un extremo al otro sobre la guaya haciendo malabarismo, acto que realizó con facilidad ante los aplausos de la multitud. Vislumbrados por dicha hazaña, en medio de la algarabía, el malabarista preguntó: ¿cuántos creen que puedo cruzar hacia el otro extremo con una carretilla en la mano? A lo que el público respondió al unísono:
Lo creemos, lo creemos, lo creemos. En ese momento, en medio de la muchedumbre, le preguntó a uno que tenía a su lado, ¿tú lo crees? A lo cual el espectador le respondió, firmemente, lo creo. Y seguidamente el malabarista le hizo una invitación. Si lo crees, móntate en la carretilla. Este es el lamentable caso de muchos que cuando les toca accionar en lo que han oído, aceptado y confesado, pierden la bendición al no atreverse, a hacerlo. Alegóricamente, lo digo, en ocasiones difíciles de la vida, me ha tocado montarme en la carretilla y accionar en fe. Y lo he hecho confiadamente porque la carretilla la lleva Jesús. Él no me va a dejar caer ni perecer. Él es el autor y consumador de la fe. Ahora le digo algo. Creo que todos los que decidimos quedarnos aquí en Venezuela estamos montados en la carretilla. Los que se fueron se montaron en la suya de ellos también, pero fueron valientes países. Pero creo que nosotros hemos sido valientes para quedarnos aquí. Y pregunto, ¿nos hemos muerto de hambre? Es más, algunos estamos demasiado ya pasaditos de gorditos yo. Ahora, es una acción, ha sido una acción de fe de nosotros de permanecer en esta acción y en esta hermosa bendición de estar sólidos creyéndole al Señor acá y de mantenernos en esta nación a pesar de todas las circunstancias que nos rodean, de todas las problemáticas que usted pueda estar percibiendo y viendo. Y le digo algo más. Si usted no lo sabe, hay países que aunque no han pasado por la crisis que nosotros hemos pasado, están peores que nosotros. Nosotros estamos mejor que muchos, aunque muchos no lo entiendan todavía. Permiso.